Si usted ha sido víctima de un delito, cualquiera que sea, este programa le va a interesar. Lo hemos titulado La víctima después del delito. Hemos invitado a una experta en la materia y con mucha experiencia. Esto es Acción Legal. Rápido, carajo, vamos. En el sentido judicial, un delito es la acción que se desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero y pueden ser como delito civil, culposo, penal, doloroso, por comisión, donde las víctimas del delito han padecido lamentablemente violaciones a sus derechos humanos. Cualquiera que fuese el delito, los estragos que quedan después de este es inmensamente grande e incomparable. En este año entró en vigor la Ley General de Víctimas con medidas de restitución, compensación, satisfacción, no repetición y rehabilitación a una víctima directa de violaciones a sus derechos. Y es en esta ocasión que hablaremos de la rehabilitación, donde la víctima y sus familiares recibirán atención psicológica o psiquiátrica. Hola, ¿cómo están? Esto es Acción Legal. Como cada semana, temas nuevos. El día de hoy hemos abordado un tema que a todos nos compete. Y quizá, de alguna forma, hemos sido víctimas de algún suceso que de alguna forma conlleve a cambiar nuestra vida. Aquellos delitos que se cometen en las personas y que traen trascendencias y que traen secuelas en la vida de las personas. Y para ello hemos invitado a la licenciada en Psicología, la licenciada Magali Arzuaga. Licenciada Magali, qué gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, el tema del día de hoy, las víctimas después del delito. Hay una ley de reciente creación, de la ley de víctimas. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones, tanto de la víctima como del ofensor, en este tipo de asuntos? Bueno, primero pues muchas gracias por invitarme. Y sí, efectivamente, apenas el año pasado está la Ley General de Víctimas, ¿verdad? La cual pues nos menciona los derechos que tienen todas las víctimas. Los más importantes es a recibir atención médica, atención psicológica, asesoría legal, acompañamiento, a estar informada de cada paso, ¿verdad? de su investigación, ¿sí? Y a involucrar a la víctima en el proceso que lleva su investigación, ¿verdad? Hay reparación también del daño, ¿verdad? Así es, la víctima tiene derecho al acceso a la justicia, ¿verdad? Y a la reparación integral del daño. La ley dice, bueno, que vuelva a estar la víctima justo como estaba antes. Suena muy bien y si se cumplen todos sus derechos, pues se pretende que sea así. Sin embargo, sabemos que es muy difícil después de vivir un delito, pero debe de lograrse lo más que se pueda, llegar a ese equilibrio que tenía antes, ¿verdad? En su experiencia profesional, ¿cuál es el sentimiento de la víctima después de un suceso tan lamentable, de cualquiera que haya sido? Porque no importa el delito, a veces es el hecho de la violencia con la que se llevó a cabo. ¿Qué le comentan ustedes en las víctimas después de haber sido objeto de algún delito? Exactamente. El delito puede ser muy variado, como comentas, pero bueno, en mi experiencia de atención a víctimas de delitos como psicóloga, pues te das cuenta de más de lo penal, lo que conlleva emocionalmente, es trastocaron su vida, ¿verdad? Su equilibrio emocional, en cómo reacciona, en cómo sus relaciones interpersonales, inclusive en su trabajo, en su estado de ánimo, ¿verdad? Entonces es un proceso en que puede volver a reincorporarse, a volver a tener ese equilibrio emocional que antes tenía, pero lleva tiempo. Por eso es necesario que se cumplan todos sus derechos y también la víctima tener esa paciencia para ir llevando todos esos procesos emocionales de
de duelo, de perdón, de aprender de la experiencia, de tener acceso a la justicia, ¿verdad? Para volver a sentir de la misma manera que era antes. Inclusive puede ser que la transforme, ¿sí? Pero positivamente, siendo acompañada, ¿no? ¿Cuáles son los pasos en el caso de que cuando usted atiende a una persona que ha sido objeto de un delito, qué es en ese primer contacto y los posteriores, cuáles son las etapas para llegar a ese clímax de que usted dice, de decir como profesionista, este asunto de esta persona ya está superado? Ok, bueno, pues primero el primer contacto, ¿verdad? Es lo que llamamos en psicología un rapport, o sea, nos conocemos, brindar la confianza, decirle que obviamente es confidencial, lo que se trata, tener la estructura necesaria, ¿verdad? Un lugar cerrado, brindarle, pues que son servicios profesionales, o sea, ganarse su confianza, ¿verdad? Que la víctima se sienta segura, porque después de un delito viene asustada, viene con sentimientos encontrados, entonces eso es lo primero. Después, pues ya empiezas a platicar sobre, no nada más el delito, sobre toda su vida, ¿no? Cómo era antes, ya después, pues qué pasó y posteriormente cómo está ahorita en ese momento. Obviamente todo esto no es en una sola sesión, es poco a poco, que la víctima va asimilando lo que pasó, ¿no? Es como etapas de un duelo. Primero a veces se puede negar qué pasó, no lo logra asimilar, entonces ahí se le brinda la ayuda y ya después pues que lo vaya viendo como algo que bueno, sucedió, no hay marcha atrás, pero sí es que se ejerzan todos mis derechos para poder sacar lo mejor de esa situación y también asumir la responsabilidad que conlleva un cambio después de lo sucedido. Muy bien, estamos viendo las etapas del delito en cada uno desde el punto de vista psicológico. No le cambie, esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Por Legal. eso tan importante la colaboración de las instituciones sociales, ¿no? Gubernamentales, medios de comunicación, o sea, todos necesitamos ser un equipo. Porque es muy difícil superar una situación de violencia, sobre todo cuando las mujeres son violentadas, y en todo su, no nada más físicamente, sino psicológicamente, ¿verdad? Porque los hombres a veces son muy difíciles y a veces también los mismos hombres son violentados. O sea, con ganas de no, pues cambia tu vida, más que nada. Traumas insuperables que con el tiempo tienes que irse llevando y a una psicología. O sea, con ganas de no, pues cambia tu vida, más que nada. Y le afectaría primero a él y la familia, ¿verdad? Sobre todo. Sí, necesitarían pues primero pagar lo que hay que cumplir y luego segundo ver un buen psicólogo para pasar esa terapia que le den y seguir adelante. Sí, claro que sí, porque es más sencillo superarlo si recibes la terapia adecuada. ¿Cómo puedo yo solo resolverlo? Pues pienso que podría haber una persona experta que me aconsejaría o no sé. Pues sí necesitaría, porque necesitaríamos orientación para poder superar ese trauma. Yo una vez fui a Copavide, tenía un problema, fui una licenciada muy amable, me atendió varias veces, sí me ayudaron. Continuamos con el tema de hoy, la víctima después del delito. Una charla interesante con la licenciada Magali Arzuaga. Licenciada Magali, estamos hablando sobre las etapas de todo lo que siente la víctima, todo ese entorno que debe ser claro y confidente. ¿Qué más sucede después de que esa persona se encuentra, por decirlo, en un shock traumático respecto a lo que le sucedió? ¿Qué más hace la psicóloga para poder tratar de superar esta lamentable experiencia? Claro. Bueno, al ver una víctima hay que tener un enfoque no solamente desde lo psicológico, sino
ecosistémico, ¿verdad? Porque al llegar a ese delito se tuvo que haber visto varios componentes, o sea, el medio en el que estamos, la cultura, donde vive, la educación, hasta la religión, para poder comprender el sentimiento de esa víctima, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó. Claro, depende de cada persona, los procesos emocionales, algunos llevan más poco tiempo, otros menos, ¿verdad? Pero hay que saber detectar como psicólogo en qué etapa está para poder intervenir, ¿no? Por ejemplo, si existe el estrés postraumático, pues será tal vez una atención un poquito más larga, ¿no? Donde quiere decir que la persona tiene reexperimentación de lo que pasó. Entonces es algo delicado porque no nada más pasó una vez, la persona siente que lo sigue viviendo y cada vez es ese sentimiento de temor, ese estrés, esa amenaza que rebasa la manera en cómo la persona puede intervenir, puede tener sueños recurrentes, evitación de varios lugares, situaciones, personas, ¿no? Entonces hay que ser muy delicado para ir tratando todo eso con la persona y no generalizar. Cada persona, cada situación es diferente. No se puede, no hay no hay pasos para decir que con todos se puede tratar igual, ¿no? Entonces eso pues te lo da la experiencia, conocer a las personas, pero bueno, como decíamos en un principio, lo importante es que esté en un ambiente de confianza, ¿no? Y después pues irla acompañando, ¿sí? En realidad la tarea del psicólogo es hacer ver a la persona que puede seguir adelante, es decir, que puede ser resiliente, o sea, es decir, a partir de una experiencia adversa, superarla y poder transformarse positivamente, ¿no? Es todo un proceso, claro, ¿verdad? No es sencillo, ¿no? Es complicado. Exactamente, pero se puede. Hay casos en que se establecen patrones, sobre todo en niñas que han sido objeto de abusos sexuales. Hay muchos que no llegan con ustedes, ¿no? Y que ahí están, y que en este momento quizá se estén llevando a cabo un acto criminal por parte de algunas gentes que, sin escrúpulos, que llevan a cometer este tipo de actos. Pero el efecto, licenciada Magali, que se produce, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Y que pues trasciende a su vida como algo, como un patrón, vaya la redundancia, ¿no? Sí, lamentablemente así sucede, ¿no? En mi experiencia laboral, bueno, te llegan las personas que probablemente pusieron una denuncia, pero ¿cuántos hay que no llegaron hasta ahí, ¿no? Y también deben de ser atendidos. Por eso tan importante la colaboración de las instituciones sociales, ¿no? Gubernamentales, medios de comunicación, o sea, todos necesitamos ser un equipo, las psicólogas independientes, ¿no? Para poder ayudar a estas personas. Evidentemente cuando es en la infancia el delito, pues a veces es todavía más difícil detectarlo porque no lo dice a veces, ¿sí? Pero bueno, en el momento que ya es detectado, uno de los derechos principales es recibir atención inmediata y de profesionales, ¿no? Para poder intervenir, ¿sí? En la etapa que sea siempre se podrá intervenir. Obviamente pues sería bueno tener mucho más prevención, ¿no? Pero siempre se podrá intervenir. Y bueno, cuando pasa en etapas tempranas de la vida, suele pasar la reexperimentación, la revictimización, porque entonces si hablamos de un abuso sexual en la infancia, pues será tal vez difícil más adelante tener una relación de pareja donde no se ve afectada su sexualidad. Y ahí vuelve a reexperimentar. Y es a veces el foco de alerta para saber qué sucedió. Muy bien. En su experiencia profesional, ¿qué son los más recurrentes en estas víctimas que fueron objeto de un delito? Bueno, hay de todo tipo de delitos, pero siento que en los últimos años ha habido más apertura en cuanto a la violencia familiar, es más denunciada cada vez hay más apertura en cuanto a la equidad de género, ¿sí? Y eso nos ha ayudado para pues ser un país, ¿verdad?, en el que haya más equidad entre ambos. Antes era
pues no tan abierto a hablar de esa cuestión dentro de la familia. Eran tabú, ¿no? Era un tabú, exactamente. Seguimos, licenciada Magali, con los delitos de violencia familiar. Esto es Acción Legal. Continuamos. El tema de hoy, la víctima después del delito. No le cambien. Está bueno el programa. Golpe Más adelante en directamente, Acción pero con Legal. el hecho de estar presente, pues está observando, está sintiendo miedo, está viendo eso como algo normal, porque si eso es lo que pasa en mi casa, seguramente... Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la víctima después del delito. Dice Magali, la violencia intrafamiliar, cómo se ha disparado en todos estos últimos años, ¿no? La vez pasada veía algunos reportes periodísticos que decían que hasta un 85% se han estado incrementando, y esto es grave. Sí, claro que sí. Bueno, lo vemos grave porque pues ahora se ve más, pero no quiere decir que antes no sucedía. Viéndolo por el lado bueno, pues quiere decir que cada vez hay más denuncias al respecto, y eso también es bueno porque entonces hay una manera de intervenir. Como sabemos, pues antes era un tabú y todo lo que se quedaba en la casa, ahí, ¿verdad? Y ahora es más público, ¿sí? Entonces, pues viéndolo por esa parte, esperamos obviamente que disminuya cada vez más, pero también ya tenemos más acceso a decirle a estas personas víctimas de violencia familiar todos sus derechos y a poderles hacer cambiar la situación, ¿no? Y asumir también la responsabilidad debido al desconocimiento de lo que podían tener acceso, ¿sí? Ahí en el caso de las violencias familiares, pues es que cuando hablamos es tan general, ¿no? Pues violencia entre los cónyuges, entre los hijos, entre los abuelos, todo lo que es la familia, ¿no? Que intervienen y que anteriormente pues se quedaba en casa. Algunas cosas eran buenas que se quedaran en casa, otras no tan buenas cuando ya eran delitos, ¿no? A veces se confundía con la cuestión de la disciplina, el respeto, como fuimos creados nosotros por muchas reglas, tanto en la escuela como en la casa. Y bueno, nos hicieron hombres de bien, ¿no? La vida ha estado evolucionando, ha cambiado, hay más denuncias, pero como que la perversidad se ha destapado últimamente, ¿no? Sí, también así es. Como te comento, ¿verdad? Cuando llegan estas personas a las instituciones, van con mucho miedo, porque pues es un delito donde tú vuelves con la persona que te agredió, vuelves al domicilio, no es alguien que ya no vas a volver a ver, entonces es complicado, llegan con mucho miedo, con ansiedad, con temor. ¿Hay restricciones para eso, licenciada Magali? Pues sí, ya después de la investigación, ¿verdad? Obviamente existen las órdenes de protección, ¿verdad? Donde se le prohíbe que se acerque o tenga que salir del domicilio. Pero a veces también depende de la víctima, que quiera, porque son emociones encontradas. Sé que está mal, pero a la vez es mi familia. Y además, ¿no? Aparte la dependencia también económica, ¿no? Exacto, dependencia económica, dependencia emocional, amenazas y algo muy importante, pues lo que te dicen tus hijos. No lo hagas, no, pero no quiero que se separen. Y entonces empieza un conflicto emocional de qué decisión tomar, ¿sí? Y cuando los hijos además han sido víctimas del delito de sus propios padres, ¿qué es lo que hacen en ese sentido los psicólogos, pues las autoridades? Es muy importante involucrarlos en todos los derechos que tiene igual la víctima directa, a recibir atención psicológica, a recibir atención médica, a que puedan declarar, a decir lo que ellos sienten, ¿verdad? Porque a veces son víctimas indirectas, lo que se llama ofendido. Tal vez no hubo un golpe directamente, pero con el hecho de estar presente, pues está observando, está sintiendo miedo, está viendo eso como algo normal, porque si eso es lo que pasa en mi casa, seguramente sucederá en todas las demás casas, ¿no? Cuando uno es muy pequeño. Entonces es muy importante intervenir ahí inmediatamente, tanto con el padre o la madre, ¿no? Para que puedan cambiar ese patrón, como con el menor, para que no llegue a normalizarlo. Si no, estamos generando un patrón de conducta repetitivo a través de las generaciones y no se trata de eso. Si alguien en este momento es víctima de un delito o fue víctima anteriormente
de una cuestión ilícita, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo esa resiliencia que usted comenta? ¿Qué autoridades se encargan de eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos, licenciada Magali? Ok. Bueno, requisitos no hay, es simplemente ser víctima de un delito. Lo que yo les aconsejaría es dejar el miedo atrás. Cuesta un poquito dar el paso, pero acudir a las instituciones con el Ministerio Público primeramente a poner la denuncia, acudir a alguna asesoría. Por ejemplo, está el Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito, que pertenece a la Procuraduría, en el cual se recibe una asesoría legal, una atención psicológica, aún sin haber puesto la denuncia, sino para saber los alcances que puedan tener cuando se involucren en este proceso. Está también el DIF, todas las instituciones involucradas. Lo importante es que la gente se acerque para que conozcan sus derechos y entonces sí, involucrarse en lo que es el proceso, pero siempre bien acompañados por profesionales de la salud, ¿no? Y nunca se les va a obligar a nada, se les informa y después la víctima va tomando sus propias decisiones, ¿verdad? Pues yo le agradezco, licenciada Magali, que nos haya acompañado y nos haya ilustrado sobre los derechos de las víctimas. Que sepan los televidentes que tenemos una ley de víctimas que administra el Estado de Nuevo León. Tenemos una constitución, artículo 20, que establece los derechos también de la víctima como principios rectores de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, seguiremos platicando sobre el tema. Muchísimas gracias. Licenciada Magali, no será la primera vez que estemos aquí platicando sobre este tema. Si usted es víctima de un delito, tenga cuidado, denuncie. Como dice la licenciada Magali, no tenga miedo, no pasa nada. Hay que tener valor de ejercer nuestros derechos. Así es. Hasta la próxima. Esto es Acción Legal.